Pero me interesa, es una información que yo necesito para saber cuánta energía necesito administrarle al sistema para que una reacción ocurra. O al revés, cuánta energía voy a obtener de una reacción química que ocurre de manera espontánea, de manera natural, y poder utilizarla para alguna finalidad, ¿no? En algún dispositivo, o almacenarla en alguna batería, no sé, diversas actividades. Entonces, pero me interesa saber cuánta energía voy a administrar o cuánta energía voy a obtener. Entonces decíamos, bueno, yo no puedo medir el potencial de un solo electrodo por definición, ¿no? El potencial eléctrico, ese que nosotros decimos que es un voltaje o volts, etcétera. Su nombre tiene dos nombres correctos. Uno de ellos es tensión eléctrica y el otro, que es el más generalizado, es diferencia de potencial. Entonces, por definición propia, diferencia de potencial, pues es eso, eh, algo con respecto a algo. Eso se puede hacer una diferencia, que puede ser positiva, puede ser negativa, pero necesito restar algo de otra cosa. Entonces, por definición misma, pues no se puede conocer. De ahí la importancia entonces de los electrodos de referencia. Y yo comentaba la ocasión anterior, bueno, uno de los más estables, no es de los más fáciles, pero sí es de los más estables y entonces es como el punto de comparación en todo lo que es la electroquímica o en todo lo que es las reacciones redox, pues es el electrodo normal de hidrógeno, al cual se le asignó arbitrariamente un potencial estándar de 0 volts. Ojo, no es, eh, no es 0 volts, lo que se mide en el electrodo normal de hidrógeno, o el electrodo estándar de hidrógeno, no son 0 volts, pero efectivamente, de nuevo, por convención y demás, se le asignó como 0. Y esta reacción del hidrógeno, entonces, decíamos, es esta. Es el hidrógeno gas, yo lo puedo hacer hidronio, o al revés, el hidronio, yo lo puedo hacer hidrógeno gas. Se llega ahí a un cierto equilibrio termodinámico y en esas condiciones es donde se le asigna como una diferencia de potencial estándar o un potencial estándar de 0 volts. ¿Vale? Entonces, eso es lo que habíamos platicado en la ocasión anterior y nos quedamos aquí. Entonces, el electrodo estándar o normal de hidrógeno, esas son las siglas que van a encontrar, EH o NH, que es de referencia. ¿Para qué creen que sirva entonces ese electrodo? ¿Y hay otros electrodos de referencia? ¿Qué pudieron investigar al respecto, muchachos? ¿O no encontraron nada sobre otros electrodos de referencia? Ok, ¿cuáles eran? Sí, sí, sí. El de hidrógeno, pues, ajá.
Ah, muy bien. Ajá. No hay problema. Ese es para los medios no acuosos también. Ok. Ok. Muy bien, muchas gracias, Rocío. Sí, nota al pie, ¿no? Para todos. Pues ya olvídense del español. Cuando busquemos información científica, aunque hablamos español aquí en México, cuando queremos publicar algo más serio, más formal, pues siempre va en inglés. Sigue siendo el idioma universal. Yo creo que a ustedes también y tal vez a sus hijos también les va a tocar el inglés como el idioma universal o tal vez a sus hijos ya no. A lo mejor se desplaza por algún otro, digamos el chino u otro, alemán, no lo sé. Pero de momento, otros 50 años fácil, el inglés va a seguir siendo el idioma universal, entonces necesitan dominarlo. A muchos no nos gusta, pero tenemos que eh, intentarlo, ¿no? Eh, Hay muchas opciones, aquí en la universidad ustedes tienen opción de curso, está bien. Ustedes por su lado también pueden hacer cosas para mejorar el idioma, ¿no? Simplemente escuchar música, ver películas con subtítulos en inglés, obviamente en inglés, con subtítulos en inglés. Eh, Algo que no es tan fácil, pues, pero si les gusta leer, pues pueden leer un libro en inglés. Digo, al menos no es tan fácil para mí, yo no he tenido buenas experiencias leyendo libros de literatura en inglés, pero entiendo que por ahí hay uno que otro más fáciles de leer, ¿no? Y son acciones sencillas. Toda la saga de Star Wars o Rápidos y Furiosos o ¿cómo se llamaba esto del lobito y del vampiro? Luna Nueva, algo así, o Eclipse. Pues ahora las ponen en inglés con subtítulos en inglés y es buena estrategia. Entonces, bueno, eso era no tan. ¿Alguien más pudo investigar algo sobre lectores de referencia, muchachos? Ahora un caballero. Eh, Yo no hice una investigación así tan a fondo, bueno, pero en general encontré que el platino funcionaba como un electrodo de gas para el hidrógeno. ok, ok, sí, eso que comenta es muy cierto y es muy interesante, ¿no? Eh, eh, Efectivamente, ok, esta reacción ocurre en platino que puede estar platinado, es decir, platino recubierto con platino, que le llaman platino negro, o puede ser platino paladinizado, es decir, platino recubierto con paladio. Dependiendo, pues, la cantidad de hidrógenos que vamos a estar midiendo y demás, puede ser mejor el platino platinado que el platino paladinizado, ¿no? Entonces, efectivamente, va por ahí, ¿no? El electrón normal de hidrógeno es eso, es la reacción de reducción y de oxidación del hidrógeno y del protón.
en un equilibrio termodinámico y listo. La diferencia de potencial que se mide, que repito, no es cero, arbitrariamente y por convención, se dijo, bueno, este va a ser el cero. Y, y lo podemos hacer sobre otros metales, pues, pero entonces ya no es la referencia, ya no es la convención, el electrodo normal de hidrógeno, es efectivamente esto sobre platino platinado o platino paladinizado. Ok, una última contribución. ¿Alguien más que haya investigado algo? Adelante. Dígame. Mm, bueno, son dos cosas, son dos situaciones diferentes. No sé dónde leyó, pero efectivamente el hidrógeno es un problema contenerlo. No sé si leyó algo sobre eso. El hidrógeno, cuando nosotros lo queremos contener, por ejemplo, hubo varios intentos para alimentar vehículos de combustión, con motores de combustión interna con hidrógeno. Pues el problema fue ese, porque había que almacenarlo en algún lado y, y efectivamente el tamaño y su coeficiente de difusión, bueno, la velocidad con la que se mueve y demás, es mucha, la energía que trae el hidrógeno es mucha. Entonces contenerlo es bien complicado y empieza a permear por las paredes de todo, incluyendo si tenemos electrodos de platino, también empieza a meterse ahí en el metal, ¿no? Eh, problema importante ocurre también, por ejemplo, en los transformadores eléctricos, esas cajotas que vemos por ahí en los postes. También se generan algunas reacciones en donde se libera hidrógeno gas y es un problema, porque ese hidrógeno gas empieza a permear por toda la caja esa y de repente pues ya la perforó toda y ya la dañó, ¿no? Y hay que cambiar. Entonces ahí hay ciertos esfuerzos para tratar de quemar el hidrógeno, de liberarlo, encontrarle una forma de que reaccione y genere algo más estable, etcétera, ¿no? Eh, porque es un problema, pues es una situación muy, muy completa, muy compleja. En este caso, yo estoy hablando de una reacción que ocurre en la superficie de los electrodos, ahí en la interfase, como lo hemos estado platicando, ahí entre el electrodo sólido y la disolución, generamos esta reacción. Y a lo mejor es difícil de imaginarlo, pero en realidad no es tan complicado. Déjenme ver si traigo por aquí alguna reacción. Voy a dejar de compartir porque aquí se me complica bastante manejarla.
Estoy buscando, permítanme, no me tardo. Aquí está. Listo. Ok. No encontré el documento del dibujito y demás, pero encontré el documento que es como la base. El documento para todo esto es estas mediciones de... Esto es para pH, y para pH utilizamos el electrodo de hidrógeno, ¿no? El electrodo normal de hidrógeno, ahí es donde se materializa y se hace. Eso, entonces, es el punto de comparación y es lo que hacemos ya luego más prácticamente con otros electrodos, como esos que comentaban de calomel, que es mercurio cloromercuroso, hay de mercurio sulfato mercuroso, etcétera, ¿no? Hay distintos elementos o distintos materiales que se pueden utilizar como electrodos de referencia y se basan en esto, ¿no? En qué diferencia de potencial estamos midiendo para cierta reacción en equilibrio. Esta cierta reacción es la reacción del hidrógeno sobre platino. Y gráficamente, pues es esto que tenemos aquí, ¿no? No sé si lo puedo hacer más grande, déjenme darle un clic. No está en grandote. Ah, sí, aquí está en grandote. Aquí está. Entonces, si se fijan, es un... pero esta es la celda secundaria. Aquí está. La celda primaria es esta. Es hidrógeno sobre platino y se usa otro electrodo. Entonces, esto es lo que yo quería que llegáramos, ¿no? Y sí lo comentó por ahí Rocío, creo que sí fue Rocío. ¿Quién comentó sobre el electrodo de plata, cloro de plata también? ¿Sí? Entonces, fíjense, esta es la celda para medir el pH y esta es la materialización del electrodo normal de hidrógeno. Esta partecita de aquí, pero si se fijan, mides una diferencia de potencial. Son más o menos como 440 milivolts, pero arbitrariamente se dice, este es el cero. Se fijan entonces, burbujeas hidrógeno gas y ocurre una reacción aquí. ¿Cuál reacción? Ah, pues esta, del hidrógeno. ¿Cuál reacción? Esta, del hidrógeno. ¿Sale? Entonces, es un electrodo de referencia, es el más estandarizado, porque precisamente es uno de los que mayor concordancia hay a nivel mundial. Es decir, yo estoy adicionando gas y entonces aquí genero una cierta presión. Y esta presión que yo genero afecta a esta diferencia de potencial de esta reacción. Pero si yo mido la presión, por ejemplo, aquí en Querétaro es muy distinto a la presión
que puede tener, por ejemplo, Yucatán, o la presión que puede tener, por ejemplo, Toluca. Entonces, no importa, pongo el valor de la presión en una corrección por presión y listo. Obtengo diferencias de potencial muy cercanas, digamos que puedo obtener, si digo que más o menos, o termodinámicamente hablando, son 439.33 milivolts, pues puedo obtener 440, 438, 439, muy, muy cerca, ¿no? En esos tres lugares que decíamos. Entonces se puede materializar, repito, no es fácil, pero tampoco es súper complicado, ¿no? No es fácil, pero lo que sí tiene es que es muy reproducible. En distintos lugares podemos obtener el mismo valor. Pero no vamos a andar por ahí midiendo con un tanquecito de hidrógeno y vamos a estar alimentando hidrógeno a electrodos de platino con electrodos de plata, cloruro de plata, etc. Entonces se usan esos electrodos de referencia, como los que comentaron sus compañeros, ¿no? Y esos electrodos de referencia, incluso vamos a utilizar aquí Wikipedia, son los que utilizamos normalmente. No dice, a ver, calomelanos, es uno de ellos, ¿no? Calomelano es cloruro, es mercurio, cloruro mercuroso. Pero no es el único, ¿no? Hay un montón, hay más. Y bueno, aquí está cómo funciona. En realidad, de nuevo, tenemos dos electrodos ahí que van a estar reaccionando, ¿no? Acuérdense que no podemos medir un solo electrodo, tenemos la necesidad de tener al menos dos. Bueno, entonces aquí se va a hacer esa unión, ¿no? Para cosas más, voy a decir la palabra, pues biomédicas, para cosas más de organismos vivos, etcétera, incluyendo al ser humano, se usa un electrodo de referencia que ya lo comentaron, ¿no? Que era el de plata, cloruro de plata. Ese electrodo de plata, cloruro de plata, se puede tener como electrodo de referencia que cumple esas características que les decía hace un momento, en donde decimos, mira, es muy estable, no importa el lugar donde yo lo utilice, etcétera, es muy estable. Y entonces, sobre la plata, sobre un alambre de plata cualquiera, pues yo le puedo hacer una punta o una capa de cloruro de plata, precisamente. No está por aquí. Miren, aquí se ve más o menos, ¿no? Esta es la plata, todo lo de adentro, y lo de afuera es una capa superficial o un recubrimiento de cloruro de plata. Ese recubrimiento yo se lo hago con un anodizado electroquímico, que no es otra cosa más que al alambre de plata puro, lo pongo a trabajar como ánodo, y entonces como está trabajando como ánodo, se va a oxidar. Si lo pongo en un medio en donde hay cloruros, se va a formar una capita de cloruro de plata. Si lo pongo en un medio donde hay sulfatos, se va a formar una capita de sulfato de plata. Entonces, si yo quiero formar una capita de sulfatos de plata, lo pongo, por ejemplo, en ácido sulfúrico. Si yo quiero formar un recubrimiento de cloruro de plata, pues lo pongo, por ejemplo, en ácido clorhídrico. Y le pongo ahí una cierta corriente anódica y listo. Por un tiempo y se va a formar la plata, cloruro de plata. Eso yo lo puedo sumergir, por ejemplo, en una disolución de cloruro de potasio o el mismo cloruro de plata, que puede estar saturado o no. Si está saturado o no, me va a dar valores distintos de diferencia de potencial. Esos que decían, pues son 240 con respecto al hidrógeno. Puede ser 240 con respecto al hidrógeno si la solución está saturada, así como se ve aquí, ¿no? Esta disolución de cloruro de potasio, por ejemplo, aquí está saturado porque tiene cristales. O puede estar no saturado. Y entonces, en lugar de que sean 240, a lo mejor me da 235, ¿no? Es una diferencia pequeña, pero diferencia al fin.
Estos son los electrodos de referencia de plata crudo de plata. Si yo quiero medirme en el cuerpo humano, pues ¿cómo le voy a hacer, no? Porque estos electrodos se sumergen en celdas. Déjenme ver si viene por aquí. Aquí está, miren, por ejemplo, en una celda, en un reactor, en un vaso, como le quieran llamar. Y luego sumerjo el electrodo de referencia. Y entonces a través de esta membrana porosa, que la mandaban, el diafragma poroso, le decían aquí, empiezo a tener un equilibrio con el exterior, mi electrodo de referencia. Pero esto no lo puedo lograr en un cuerpo humano, ¿no? O sea, no puedo introducir el electrodo de plata, crudo de plata en el cuerpo humano. ¿Cómo le hacemos entonces? ¿Cómo creen que sean los electrodos para medir cosas en el cuerpo humano? ¿Sí los han visto los electrodos o no? Se ponen de manera cutánea sobre la piel. Correcto. ¿Y cómo son? Pues aprovechen la bioimpedancia del cuerpo humano para pasar la corriente eléctrica y ver qué tanta resistencia ejerce los tejidos. Correcto. Isaac, acabas de mencionar un término muy interesante. ¿Qué es la bioimpedancia? Es la facilidad con la que la corriente eléctrica pasa a través de los tejidos. Bueno, esa es la impedancia. O sea, la facilidad con la que qué tanta resistencia se pone a una corriente. Pero bioimpedancia, pues es a través de los tejidos. Y normalmente esa se ocupa para los análisis antropométricos, para ver la cantidad de grasa que tienes en el cuerpo, el tejido óseo, la cantidad de agua, así. Ok, ok, muy bien. Eh, entonces ponemos unos electrodos ahí en la piel. ¿Y esos electrodos de qué serán? Ok. Esos electrodos, chicos, no sé si han ido, por ejemplo, o dónde los han visto. Sí los han visto, los han utilizado, los han agarrado, o los En han el visto fisioterapeuta, con el fisioterapeuta, correcto. En el hospital, cuando les van a hacer el electro, cuando les van a hacer alguna prueba así de ese estilo, de esfuerzo y demás, les ponen unos electrodos de plata, crudo de plata, ¿no? Vamos a poner aquí la palabra, a ver si aparece. No los veo. Aquí están. Por ejemplo, ¿no? Ay, bueno, no eran así como los querían. ¿Qué marcas son? ¿Qué marcas son? ¿Se acuerdan? Ujú. Sí, son como estos. Los hay de muchos tamaños, los hay de muchos, etcétera, pero efectivamente quisiera. Ah, bueno, estos también son. Quisiera ver uno más a detalle, pero no lo traigo aquí. Eh, esa parte donde le despegan y luego te lo pegan, en realidad lo que te pegan son las orillas del electrodo. Es decir, el electrodo trae una parte ahí metálica, que esa no trae pegamento, esa trae un gel conductor. Y si no trae, pues entonces les ponen en la piel, les van a poner un gel conductor. Ese gel conductor que trae el propio electrodo o que les van a poner a ustedes en la piel es cloruro de potasio. Aquí está la imagen, ciertamente. Aquí está. Esto que vemos aquí negrito
es cloruro de plata. Y abajo del cloruro de plata está la plata. Obviamente estamos hablando de cantidades muy, muy pequeñas, ¿no? Pero entonces, este mismo principio que decíamos hace un momento del hidrógeno y la plata, cloruro de plata, y luego ya lo llevamos a algo más práctico y decimos, pues van a ser los de plata, cloruro de plata, como la imagen que veíamos, como estos. Pues ahora yo lo llevo al cuerpo humano y son algo así como esto. Pero aquí en el cuerpo humano ya no están en una disolución de cloruro de sodio saturado o no saturado, pero a una concentración conocida, etc. Entonces ya no se les llama de referencia. Bueno, aunque el nombrecito ahí sigue apareciendo de referencia, la realidad es que son electrodos de pseudo referencia. Y con eso es con lo que vamos a trabajar en el cuerpo humano. Entonces, va por ahí, ¿no? Todo lo que hemos estado platicando el día de hoy es para que vean, pues, una aplicación real, una aplicación práctica de los electrodos y, pues, de esas diferencias de potencial y de esos potenciales estándar de los que vamos a terminar de hablar, no sé si hoy o la siguiente clase, ¿no? ¿Sale? Entonces, va por ahí. Qué bueno que leyeron sobre los distintos electrodos, porque esta parte, muchachos, ustedes lo van a estar utilizando. Y es bien importante que sepan que, por ejemplo, si yo cambio de marca de mi electrodo, mi diferencia de potencial que yo voy a censar es diferente. No me puedo acordar, pero ahorita lo busco. Yo manejo un par de electrodos de referencia de plata, cloruro de plata de chupón. Uno son 3M, si no me equivoco, y el otro es bio algo. Y si yo me mido, yo la misma persona, me pongo primero uno y me quito, me lavo y me pongo el otro, la diferencia de potencial que sensan es diferente uno y otro. Entonces, depende también todo lo que ustedes vayan a estar midiendo y todo lo que vayan a estar ustedes haciendo como resultado de... depende de los electrodos. A veces lo vemos como algo muy natural y decimos, bueno, pues ya son comerciales, pues ahí los agarro, ¿no? Y todos deberían de ser iguales, etcétera. Pero no es así. Entonces hay que tener cuidado y hay que mantener en mente siempre que lo que estamos midiendo es eso, es una diferencia de potencial que ocurre entre electrodos de referencia. O decíamos hace un momento de pseudo referencia. Es decir, ustedes van a poner al menos 2 de estos electrodos, ¿no? En algunas situaciones, en algunas circunstancias, nos conectamos 8, por ejemplo, para lo que decía hace un momento Isaac. Efectivamente, para la bioimpedancia, pues lo más común es que no nada más nos quedemos en 2 electrodos. A veces se conectan 4 y a veces se conectan 8. Y entonces la medición es diferente, pero todas, 2, 4 u 8 electrodos, estamos hablando de este tipo de electrodos. ¿Vale? Importante mantener en mente que son electrodos de referencia. Y hay una característica de los electrodos de referencia que nadie menciona. ¿Qué característica tiene un electrodo de referencia? Hay varias características que tienen. Hay una de ellas que no la han mencionado, que tiene que ver con su estabilidad. ¿Alguien leyó algo al respecto? Bueno, sí, es correcto. Todos esos valores que se reportan son como si estuviéramos en condiciones normales, ¿no? Por eso le dicen estándar, potencial estándar. Es una atmósfera y 25 grados Celsius, ¿no? Aunque estemos en otra temperatura o en otra presión, tenemos que trasladarnos a esas condiciones, bueno, son estándar, ¿no? A nivel nivel de mar, etcétera. Pues básicamente, pues los más avanzados o quienes hacían todas estas investigaciones en un principio, pues eran por ahí en Inglaterra, Francia, ¿no? Entonces, ellos dijeron, pues estas son las condiciones estándar, ¿no? Y
Y si alguien tiene algo diferente, pues trasládelo a lo que nosotros tenemos y verá que es más o menos lo mismo. Ok, queda menos de un minuto, chicos. Salimos, regresamos y ya terminamos esta partecita. ¿Vale? Sí, profe. Muy bien, entonces hay una característica que tienen los electrodos de referencia. Quiero que revisen un poquito, ¿no? Y pensemos cómo es entonces con estos electrodos de pseudorreferencia que utilizamos en el cuerpo humano y que nos estamos midiendo ahí con ellos. Esa propiedad es una que se llama idealmente no polarizable. O bueno, busquen eso. ¿Qué es un electrodo idealmente polarizable? Y qué es un electrodo idealmente no polarizable. ¿Sale? Electrodo idealmente polarizable y electrodo idealmente no polarizable. Muy bien, pues me quedo sorprendido el día de hoy, muchachos. Qué bueno que ya conocen y que ya utilizan los términos como bioimpedancia. A mí me llama mucho la atención eso. Pues ya les había comentado, ¿no? Yo soy electroquímico de los posgrados, de formación soy ingeniero químico, pero estuve varios años en el CENAM, entonces la metrología y la química analítica, pues la traigo siempre presente, ¿no? Y en esta parte de la electroquímica, en cuanto a la bioimpedancia, la verdad es que hay muchas cosas todavía por hacer. Yo tengo 4 años estudiando apenas la bioimpedancia y es un tema muy interesante, me gusta mucho. Ahorita estoy haciendo, por ejemplo, tengo un alumno, creo que ya les había comentado, ¿no? Un alumno del Instituto Tecnológico Metropolitano de Medellín, de Colombia. Él es ingeniero, bueno, está en el último semestre de ingeniería biomédica y vino precisamente a aprender eso, a aprender algo de la bioimpedancia. Eh, no sé si lo vieron en alguna clase o de dónde lo leyeron, dónde lo leyó usted, Isaac, o todos conocen el tema o cómo está la onda ahí con eso de bioimpedancia. Es que me desgarré el hombro hace como 3 años y, y me acuerdo que pues prácticamente el tratamiento que me dieron fue pues una de las razones por las que empecé a estudiar biomédica. Entonces pues me pusieron los electrodos, pero eran pasantes los fisioterapeutas ahí en Cefit. Entonces a una chica se le olvidó ponerme el gel, ay, ¿cómo se llama esto? Conductor. El gel conductor, entonces me acalambró el brazo que tenía lastimado, o sea, terminé todo torcido, así todo chueco, porque nada más empezaron a pasar corriente, se despegó tantito el electrodo, entonces ya me puse a investigar un poquito de eso. Luego ahí los nutriólogos cuando te hacen los análisis pues del cuerpo, pues también les pregunto, oye, pero ¿por qué me dices que me quite todas las cosas de metal? ¿Me voy a electrocutar o qué? Dice, no, pues es que te voy a pasar corriente por Ujú, todo el cuerpo para checar cómo andas. ujú, Entonces ujú. ya me puse solito a investigar como ese tipo de cosas y ya resultó que las básculas usaban electricidad y yo ni en cuenta. Entonces, de repente vi el término bioimpedancia y lo investigué solito eso y que
pues que aprovechan esas cosillas del cuerpo humano y está chido. Sí, es un tema muy, muy interesante y ya están los dispositivos comerciales y demás, sin embargo, la parte fundamental todavía no está al 100, todavía hay muchas cosas raras ahí. Muy bien. Pensé que lo habían visto en alguna materia, dije, pues qué interesante. Pero no, bueno, así. Ajá. Excelente, excelente. ¿Esa con quién la ven? Ok, ok. Muy bien. Bueno, pues ya me aventé el comercial, ¿no? Yo trabajo en esa línea. Ya si a alguien le interesa, pues ya podemos ahí hacer algunas actividades en común, ¿no? Eh, Muy bien, muchachos. Bueno, pues entonces, el día de hoy así lo dejamos. Nada más, por favor, revisen eso un poquito. Los electrodos eh, de referencia, pero vamos a hacer esa última pregunta, ¿no? Resolver esa última pregunta. ¿Es idealmente polarizable o idealmente no polarizable? Y entonces, ¿qué estamos midiendo en el cuerpo humano cuando los utilizamos? ¿Vale? Entonces, ahí la dejamos el día de hoy para que tengan 5 minutitos de descanso en la siguiente clase. Y nos vemos la siguiente sesión para continuar con esto de los electrodos. Si me permiten, voy a tomar asistencia rápidamente. Uy, me sacó. Muy bien. Miguel, Presente. Miriam, Presente. Edgar, Presente. Melissa, Presente. Fernanda, Quetzali, Presente. Adrián, Presente. Ricardo, Miguel, Presente. Iram, Presente. Elisa, Presente. Karina, Josué, Presente, profe. Esmeralda, Denis, Presente. Profe, presente. Es que se me trabó. no se preocupe. Gracias. Iba a decir, luego tiene problemas con el micrófono. ¿Sí es usted la que tiene problemas con el micrófono luego? No, profe. ¿Quién era? Bueno, no me acuerdo. Daniel, Presente. Teresa, Presente. Nayeli, Presente. Isaac. Presente. Muy bien, chicos. Bueno, aquí la dejamos. Que tengan muy buen día, muy buen viernes, bonito fin de semana, cuídense y nos vemos la próxima clase. Hasta luego. Igual, profe, hasta Nos vemos, luego. profe. Igual, profe. Hasta luego. Adiós.